Hoy vamos a tratar el tema de breve historia de la fotografía. Y bueno, primero creo que analizar sobre el origen de la fotografía, creo que es primero hablar un poco sobre quiénes iniciaron este ejercicio de capturar una imagen eh, tridimensional en un formato bidimensional. Y creo que todos sabemos que los que iniciaron esta emulación de la realidad en un formato bidimensional son los artistas pintores. Y mucho antes de los artistas pintores, entonces ya venían con el análisis de la luz y mucho antes de eso ya venían con un poco de exploración en los lentes, en los telescopios. Hablemos de Galileo Galilei, que fue de los primeros que manejó el telescopio, y por ahí ya comenzó la exploración de los lentes, la exploración de la imagen, y mucho antes Aristóteles ya tenía una caja de luz. Es decir, esto es bastante antiguo, como el origen del fenómeno de la imagen que se pasa hacia un lado, hacia otra superficie, que se proyecta la imagen y que la imagen se está proyectando a través de la luz. Y si tenemos una superficie donde proyectar esa imagen, plasmarla o que se quede quieta ahí, pues vamos a poder congelarla o podemos también proyectarla y podemos tal vez en ese tiempo calcarla. Así que esto tiene su tiempo, pero después en como tal, como origen, como técnica fotográfica, diferente y que se separa de las técnicas artísticas, porque en un principio a la fotografía no la tenían en cuenta como una materia plástica artística y simplemente como algo litográfico. Lo miraban como una técnica litográfica, pero no artística. Pero ahora tomó un fuerte, no solo por lo que tenía un contacto en ese tiempo con el revelado analógico, que eran los ácidos, el rollito, el negativo, todo eso tenía su magia de saber de tiempos con los químicos adecuados para revelar ese rollo y que dé cierta intensidad de negros o de blancos. Así que tenía su magia, no era tan fácil de lograr sacar una fotografía antes en el tiempo de la analogía. Entonces, este tiempo de la fotografía como tal, como profesión, como una materia artística ya reconocida, yo creería que van como unos 200 años, unos 210, 220 años. No es mucho, la verdad, pero en ese poco tiempo evolucionó muchísimo. Quiero compartirles aquí una página precisamente donde tenemos un apoyo visual para comenzar a ver estos este cronograma, ¿verdad? Este paso del tiempo de la fotografía y mientras vamos analizando este paso del tiempo, vamos charlando sobre esta aventura de la fotografía. Bueno, vemos aquí eh, historia de la fotografía, una página supremamente básica, pero me pareció interesantísima esta cronología de la fotografía porque me muestra desde Aristóteles el principio de la cámara oscura y que la puedo destapar y aquí me muestra lo que él exploró y encontró. Esto es tal vez de encontrar, de tanto estar jugando, porque ellos no solo eran eh, filósofos, físicos, matemáticos, sino que jugaban mucho, eran muy exploradores. Y el estar en contacto con la materia, con la física como tal, pues les ha logrado analizar el mundo de la luz y de la imagen. Y a través de ese análisis encontraron que a través de un agujerito de una pared, al pasar esa luz o sí, la luz que pasaba por ahí, no solo pasaba con la luz, sino pasaba con la imagen que había en el otro lado de la habitación. Supremamente interesante, esa caja de luz se la utilizó muchísimo tiempo y de hecho
cámaras fotográficas eran de ese tamaño, supremamente gigantes, como las que tenemos en la portada, eran inmensas. Y para desplazar una cámara fotográfica era prácticamente como cargarse una habitación, como coger la habitación de uno y llevársela a otro lado, montarla en otro lado, y allá vamos a tomar la foto. Así eran para tomar las fotografías antes. Quiero aquí cerrar porque quiero mostrarles cómo el tiempo empieza aquí a avanzar y no haber nada. Miren, desde acá, cero, 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 cero de exploraciones, cero de exploraciones, cero de exploraciones en la imagen, hasta llegar a 1525, que vuelve y juega la exploración con los lentes, con las imágenes, con las lupas, bueno, con todas estas exploraciones de los herramientas físicas, con el fenómeno físico de la luz y la imagen a través del lente. Esto aportó muchísimo y ya viene en el 1525. Miren cómo avanza, va avanzando y aquí vuelve, ya se acerca, perdón, avancé mucho, aquí. Por aquí estamos, aquí perfecto. 1615, ya querían hacer como una calcar, ¿verdad? Como que transmitir, como impregnar imágenes a una superficie a través de la cámara oscura que era utilizado, pues como aquí dice, con canaleto, por canaleto. Y esto es prácticamente eh, el origen, inició, vuelvo y repito, por los artistas que calcaron a través de un cristal, ellos pusieron un vidrio y calcaron en el vidrio pues, lo que estaba al otro lado, los paisajes que estaban en el otro lado. Así inició la fotografía, prácticamente con exploraciones de querer plasmar lo que está allá afuera, la imagen que está afuera, lo que estamos viendo con nuestros ojos, y plasmarla lo más real posible, lo más real posible. Por eso la pintura era lo más cercano a una fotografía, lo más cercano a una fotografía. Aquí ya vemos que empieza a haber una exploración. Y creo que aquí vamos a hablar de Niepce. Ajá, Niepce. Perfecto. Porque Niepce es el explorador y de la primera imagen fotográfica plasmada y a través de la historia. Aunque se compite con Daguerre. Vamos a buscar a Daguerre. Ok, aquí estos dos personajes son importantes en este inicio de esta cronología. De hecho, aquí están, Louis Daguerre y Joseph Niepce. Estos dos personajes sí los vamos a tener como muy en cuenta. De ahí para allá podemos como que mm, tener una mente como que se nos vaya a ir la memoria, pero a ellos no los olvidemos. Louis Daguerre y Joseph Niepce, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que empezaron a hacer la fotografía como un ejercicio, se puede decir como artístico reconocido y que ya comenzó como desde ahí la exploración de la fotografía sin parar, sin parar. Esto fue como un accidente también, porque la idea era, creo que era querer hacer como una especie de fotocopia, ¿ok? Como de, sí, fotocopia de litografías, porque ellos estaban como experimentando en esa parte. Y bueno, aquí estamos, aquí está nuestro compañero, nuestro maestro, que prácticamente realizó la primera fotografía. Aquí está la primera fotografía realizada, prácticamente casi no es muy legible. Vamos a abrirla acá en el cronograma del tiempo, que me imagino que aquí esté también. Perfecto. Ahí está. Esta primera fotografía prácticamente no es muy legible. Y si la comparamos con, con técnicas plásticas del arte, digamos que podría ser hasta un grabado,
porque en ese tiempo grababan, es decir, rayaban el metal y después el metal le pegaban, le impregnaban una tinta y esa tinta le impregnaban en un papel. Esos eran los grabados. De hecho, los billetes son grabados. Estos como litografías. Por querer explorar estas copias, pues lo que lograron encontrar accidentalmente, pues es la fotografía, que es plasmar una imagen que está afuera, que está en el exterior, en una superficie. Y lo mágico de esta primera fotografía es que comenzaron a hacer un formato donde puedan grabar esa imagen y después estarla replicando muchas veces. Es decir, la fotografía inicia, creo que, la serialidad en el arte. La serialidad es cuando se repiten varias imágenes de la misma o varias capturas, bueno, no, varias imágenes de una misma captura. Perfecto, ese es. Varias imágenes de una misma captura. Series de una misma imagen. Inicia también la litografía. Y bueno, estas primeras formatos donde se impregnaba la imagen era, pues primero, qué sé yo, pasaron por madera, pasaron por caucho, pasaron por papel, pasaron por metal, que sean estos materiales que es el, el daguerrotipo, que precisamente fue por Daguerre, y extrañamente, aun siendo Josep Niepce la primera fotografía, no es tan conocido como el siguiente fotógrafo, que es Louis Daguerre, que hizo el daguerrotipo. El daguerrotipo era impregnar la imagen o grabar la imagen en el metal, capturar la imagen del exterior en el metal, que ese es el negativo, digamos que en nuestro tiempo el negativo es el rollo fotográfico, ¿verdad? Bueno, en nuestros tiempos ya no tenemos un negativo, en nuestros tiempos tenemos directamente al celular, al dispositivo o a la cámara digital, ¿ok? Pero en ese tiempo teníamos que tener una superficie donde impregnar la imagen para después eh, impregnar de tinta y pasarla a otra superficie en serie y empezarla a multiplicar como una foto como hoy la podemos tener en serie. Así que estas fueron los primeros personas que dejaron marcada la fotografía. Creo que esto se va a quedar muy claro, esos dos personajes, porque vuelvo y repito, Daguerre se quedó como que con el nombre del daguerrotipo por la superficie, pero nos dimos cuenta que el que inició fue Niepce. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que hubo como su rivalidad en un principio, pero al final, bueno, en la historia siempre será reconocido como lo es, como ha sido. Eh, el ambrotipo, bueno, vuelvo y repito, aquí empezamos a hablar sobre varias superficies donde impregnaban la imagen o donde sí, donde dejaban la imagen y después pasaban a otra superficie. Aquí dicen que estaban sobre placa de vidrio, sobre placas de acero, y estos eran diferentes tipos y técnicas de procesados de pasar la imagen a una superficie para después tenerla ya eh, multiplicarla en serie. Hubieron una infinidad de exploraciones, se puede decir, de laboratorio para llegar a como hoy estamos. Voy a avanzar un poquito más, voy a avanzar un poquito más, un poquito más, un poquito menos, un poquito menos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Quiero llegar como a la caja oscura. Por aquí, creo que vamos bien. Ajá, perfecto. No, más adelante quiero ir. Quiero llegar ya a las cajas. Perfecto. Las primeras cajas. Aunque estas ya son la reducción de esas cajas gigantes que vimos que eran prácticamente del tamaño de un cuarto, pues vemos que las comienzan a reducir al tamaño del portátil, de poderlas cargar a la mano. Todo eso fue un proceso muy largo porque como nos dimos cuenta, no fue tan fácil y no ha sido tan fácil dentro de la tecnología empezar a reducir los tamaños hasta tenerlos prácticamente hoy en día en nuestro bolsillo. Pero esta caja oscura
esta pequeña cajita oscura que antes era el cuarto oscuro o la caja negra era una habitación, esta prácticamente va a ser el inicio de poder portar una imagen a mano, de poderla capturar a mano y no tener que llevar a un equipo de trabajo para montar unos postes de madera, montar un piso, hacer un cuarto, prácticamente hacer un cuarto y de ahí tomar la imagen. O sea, era una cosa eh, monumental y de osados. La verdad, ese tipo de trabajos era enorme y aún con este tipo de cámaras de la caja, de la cajita oscura, del cuarto oscuro, de la caja negra, de esta cajita negra, aún esta seguía siendo bastante complicado de andarla a cargar, porque recuerden que, no sé si por acá tengo, exacto, miren, perfecto. Estas máquinas, este tipo de cámaras fotográficas que me imagino, algunos de ustedes las han visto en algún museo, en algún mercado de las pulgas, en algún desvare, pues este tipo de cámaras fotográficas, estos dispositivos eran los que andaban a cargar a todas partes y las primeras fotografías que se registraron pues fueron históricas. ¿Y las históricas de dónde venían? Pues prácticamente de las guerras, de la ciudad, de la gente, eran documentales, fotodocumental, muy poco retrato y autorretrato, eso fue poco a poco que se empezó a abordar, pero lo primero que había de hecho de autorretratos y retratos eran retratos a difuntos y no a vivos, sino a los muertos. Así que imagínense llevar esto a una trinchera donde están en plena guerra para tomar la fotografía y documentar ese registro de batalla. Y lo sabían. Recuerden que en Alemania, en, en, en China, en todos esos aliados, todos, cada uno tenía no solo el militar que iba con el arma, sino también el militar que registraba las imágenes, que era el militar fotógrafo y registraba todo también en texto, lo que estaba sucediendo, porque eso iba a ser prácticamente histórico, era historia y lo fue. Si no hubiera sido por ellos, no conociéramos cómo sucedió, no nos acercáramos cómo sucedió la fotografía en esos tiempos, no lograríamos ni siquiera sospecharlo. Así que miren cómo esta caja, la foto agüita que le llamamos, la foto estudio de antes, que era una caja muy grande, con una, con una tela, una cajita oscura con una tela, esa, aún creo que en los pueblitos yo he visto algunos fotógrafos que tienen esa cámara analógica donde capturan la imagen en una caja negra grandecita, muy grandecita, que la andan a cargar aún. Y vemos aquí ya el proceso en estas cámaras que ya comienzan a volverse más pequeñas, más compactas y más compactas. Pero eso fue a través de todo este tiempo que exploraron la cámara fotográfica para llegar a herramientas y procesos mucho más pequeños, empezaron a compactarlas. Como Kodak ya empezó a hacer ese tipo de cámaras fotográficas, empezaron a hacerlas mucho más pequeñas. Vamos a ver si por aquí está, no, estas ya son digitales, pero las analógicas creo que vamos por acá. Kodak sí que siempre estuvo en la vanguardia de las cámaras fotográficas y que por cierto, hoy en día quebró, es una de las empresas que quebró y se quedó, creo que vendiendo algunos productos, pero como tal, la marca como tal, quebró totalmente y nada, lastimosamente una muy buena marca para ir a revelar los rollos fotográficos uno iba allá a Kodak. Vemos aquí entonces cómo estas cámaras como de acordeón parecen ser como de que tenían su fuelle y ese fuelle lo que hacía era eh, casi que digamos como enfocar y desenfocar. ¿Ok? Porque en el momento que tú pones una imagen, a veces está desenfocada y lo que necesitamos es acercar o alejar el siguiente lente
para que podamos enfocar. Pero antes de esto quiero que analicemos que esta cajita, esta caja que vemos acá, esta de aquí, no tenía lente o apenas tenía un solo lente. Y entonces, después fue que estudiaron que podían unir varios lentes. A estas cámaras que solo tienen un lente, la vamos a llamar un lente, es decir, cámaras del cuerpo nada más, cámaras de cuerpo. Porque hay unas cámaras semiprofesionales que son semicompactas, no son compactas. Estas sí son compactas totalmente, que creo que alguno de ustedes las ha de tener. Yo tengo por aquí una de combate, una de turista y que es desechable. Perdón, se va a acabar el tiempo, quedan 3 minutos. Recuerden que si se acaba el tiempo, ingresamos al mismo link, ¿verdad? Esta cámara fotográfica que está aquí, la voy a cerrar acá para que la puedan ver. Esta que tengo aquí a la mano, es como esa caja. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Que solo tiene un solo lente, el que está aquí, y no hay nada más. Si yo lo acuesto así, no hay nada que salga de aquí a acá, nada. Así que si yo quisiera hacer un zoom, ¿qué debería de hacer? ¿Qué debería de hacer si no con este para hacer un zoom? Acercarse. Acercarme. Perfecto. Esto que acabo de decir es importante porque hoy en día nos hemos quedado en la zona de confort y que como nos han regalado un lente zoom, hasta con el celular podemos acercar. Hay unos lentes de cámaras de celular que de 30x creo que logra capturar los cráteres de la luna. Ya ni siquiera nos vamos a mover de donde estamos. Estas cámaras de un solo lente que nos obligan, digámoslo por así, a acercarnos y a movernos y a desplazarnos, me parece que es una muy buena opción en un principio. ¿Por qué? Precisamente porque no nos va a dejar en la zona de confort, ¿ok? Vamos a estar acercándonos y alejándonos y eso nos va a cambiar el punto de vista de lo que queremos fotografiar. Mientras que los demás de pronto tengan una cámara que pueden de ahí hacer muchas fotografías con su zoom y muchas, uno se va a acercar, se va a desplazar, se va a mover, va a cambiar el punto de ángulo y eso va a ser importante. Así que en ese tiempo, este tipo de cámaras eran importantes y lograron su objetivo, lograron su registro fotográfico de grupos familiares. Yo creo que muchos de ustedes han de tener en casa o alguien de sus familiares ha de tener una de estas que eran prácticamente de turista, que uno compraba estas yo la compré creo que en el Ley. En ese tiempo había un lugar donde vendían cosas que era el Ley, un centro comercial el Ley. Yo la compré ahí y era para ir a la playa y nada, prácticamente era para dañarla en el agua, porque si se caía no había problema, eran muy económicas. Y aquí lo que se introduce ya es el rollo fotográfico. Aquí va el rollo fotográfico. Pero, ¿cómo llegó al rollo fotográfico? Vuelvo y repito, el rollo fotográfico fue esa exploración a través del metal, del vidrio, del plástico, de tela, de madera. Experimentaron sobre cantidad e infinidad de materiales hasta llegar a un acetato, a una película sensible a la luz que entraba a esta caja de aquí y después cerraba aquí y quedaba todo oscuro. En este cuadrito que está aquí, esto tiene una medida de 35 milímetros, ¿ok? Y esa es la medida de la película del rollo fotográfico. En nuestros tiempos, ese rollo fotográfico aún los venden, perdón. Si de pronto alguien quiere comprarlos, aún los venden. Lo que pasa es que es un poco